Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, qué gusto verlos acá, qué gusto encontrarnos de nuevo. Mientras los estudiantes de la Escuela Dominical pasan a sus clases, los invito a abrir sus Biblias. En el Evangelio de Juan, esto ya lo leyó Max como preámbulo, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 13 al 25. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 13 al 25. Dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Entonces llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, porque ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Me quiero aprovechar de esta linda ceremonia de promoción para hablar también del desarrollo cristiano. Nuestros estudiantes de escuela dominical pasan de un curso a otro. En ese otro curso van a analizar en una profundidad diferente lo que analizaron en el curso anterior, en una profundidad menor, con otras herramientas, con otras características, con otro nivel de aplicación, incluso porque es esperable que en diferentes edades las personas vayamos teniendo las herramientas suficientes para analizar de nuevas formas los contenidos y las cosas que vimos en épocas anteriores. La Biblia nos habla también del desarrollo cristiano. Hay relatos bíblicos que expresan momentos bien tempranos del desarrollo cristiano y hay otros textos bíblicos que hablan de momentos mucho más sofisticados, voy a decir, de desarrollo cristiano. Quisiera que nos concentremos solo en dos textos de la Biblia que reflejan etapas diferentes de la vida cristiana, momentos distintos del ser creyente. El texto que acabamos de leer, el del Evangelio de Juan, es precisamente uno de esos textos que refleja los inicios de la vida cristiana. Es un texto no tan temprano como documento, es como de la década del 90 del siglo I, pero habla de los inicios del cristianismo.
y no solo del cristianismo, sino de una experiencia de inicio de encuentro con el Señor. El caso del hombre que había sido ciego. Ustedes habrán leído esto muchas veces, ¿no? Se trata de un hombre que es interrogado al menos 3 veces. En el relato que leímos solo fue interrogado 2 veces. En el párrafo anterior se nos dice que en cuanto aparece el hombre que volvió viendo y que antes no podía ver, los vecinos también lo llaman a interrogatorio, ¿no? Y le dicen, ¿cómo es que antes no veías y ahora puedes ver? ¿Qué te pasó? Y el ciego dice, el hombre que había sido ciego dice, bueno, me mandó a lavar, hizo barro, me untó con barro los ojos, luego me lavé y empecé a ver. Pero luego los fariseos lo interrogan. Dinos la verdad, a ver qué fue lo que te pasó. Bueno, este hombre hizo barro, me untó los ojos con barro, me dijo que me lavara, me lavé y regresé viendo. No le creyeron, llamaron a los padres. Oye, ¿es cierto que este es el mismo hijo que ustedes dicen que nació ciego? Los padres dicen, sí, es él. Bueno, ¿y cómo es que ahora puede ver? Eso no lo sabemos, pregúntenle a él. Y el texto dice que respondieron así por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga no es simplemente que te impidan entrar al culto el día sábado, o en ese caso, o domingo en nuestro caso. Ser expulsado de la sinagoga era la imposibilidad de comerciar, la imposibilidad de vender tus productos, de comprar los otros, perder las relaciones y la protección que el imperio romano entregaba a los judíos de la época. Ser expulsado de la sinagoga era ser expulsado de todo un sistema de existencia social muy complejo. Por eso los padres dicen, mejor pregúntenle a él, que ya es mayor de edad, él puede responder por sí mismo. Le preguntan a él, ahora sí, por segunda vez en el caso de los fariseos, por tercera vez en el caso del relato completo, y le dicen, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Así que no me vengas a decir que él hizo un milagro de Dios o algo así. El hombre contesta, y esta es la frase que impacta nuestra fe cristiana para el resto de la vida. Yo no sé si es pecador o no. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Ese es el testimonio más primigenio de la experiencia del encuentro con el Señor. Ese hombre no sabe el credo de los apóstoles, no sabe de cristología, no sabe de la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera tampoco, que no existía en esa época. Ese hombre no sabe nada. Fíjense ustedes que no sabe algo que hoy día sería una vergüenza que un cristiano no supiera, y me refiero no a cristianos comprometidos, me refiero a la cristiandad en general. No sabe si Jesús es pecador o no. Si usted le pregunta a cualquier persona que ni siquiera tenga una afiliación con una iglesia, si Jesús es pecador o no, en la tradición cristiana probablemente va a responder, según la tradición cristiana, no es pecador. Bueno, este hombre no sabe ni siquiera eso. ¿Qué es lo que sabe? Lo que le pasó a él. Lo que nosotros llamamos testimonio. El testimonio de su encuentro primario, único, transformador con Jesús. Y aún así, parece ser un testimonio o una transmisión, un mensaje que no es suficiente a largo plazo. Es importante y sin embargo no puede vivirse una existencia cristiana completa basado simplemente en ese mensaje. Pero este primer texto refleja cómo es el primer momento del encuentro con Dios,
los inicios de la fe cristiana. No existe un prerequisito para acercarse al Señor. Nadie debe haber aprobado un curso para venir a Cristo. Nadie debe tener una afiliación religiosa para venir a Jesús. Y aún después del primer encuentro con Jesús, es probable que todavía no entienda ni pueda explicar con claridad quién es el hombre, quién es el Cristo que transformó su vida. Y solo podrá contar lo que ha pasado en su propia existencia. Yo era un alcohólico. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos testimonios? Y ya no lo soy. Yo era un maltratador y ya no lo soy. Ese momento de la transformación es el testimonio del encuentro con Jesucristo. Otro texto que quiero mostrarles, y son solo 2 textos, refleja otro estadio del desarrollo cristiano, otro momento de la necesidad y de la experiencia cristiana. En la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El Evangelio de Juan decía que había sido escrito más o menos en la década del 90, pero relataba una experiencia de la época de Jesús. La carta a Timoteo parece ser cercana al 90 y está escrita a un líder cristiano que debe formar a otros líderes cristianos con el fin de que estos se conviertan en transmisores, digamos, competentes del viejo mensaje que viene desde la época de Jesús. A este Timoteo se le pone la vara mucho más alta que aquella vara que permitía que el hombre que había sido ciego diera su propio testimonio. A este Timoteo se le dice, primero, que él, habiendo oído la enseñanza de Pablo, Timoteo no está en el vacío, Timoteo no ignora la totalidad de la experiencia cristiana, como era el caso del hombre que había sido ciego. Timoteo era parte de un grupo que había oído el nexo que uno hace con la posibilidad de leer que tenía el mundo antiguo es importante. No todo el mundo leía. Decíamos que el 10% del Imperio Romano sabía escribir algo, mínimo siquiera, ¿no? Tal vez la firma. Leer, muy pocos. En la Judea romana, la zona donde vivió Jesús, el 3% de la población podía leer, pero todos podían oír. Y entonces Pablo dice a Timoteo, lo que oíste de mí ante muchos testigos, probablemente la enseñanza oral, la predicación, la corrección. Bueno, eso que oíste, no lo que se te ocurra, no lo que se te inspire con algo, no lo que te emocione, lo que oíste de mí, aquello en lo que fuiste instruido, esto encárgalo ahora, encomiéndalo, pero no a todos. No a todos. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Y fíjense que es como un embudo, ¿no? Como que la transmisión en este momento
se va restringiendo a un grupo menor de personas. Creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Personas que ya han sido instruidas, como Timoteo, a personas que han sido observadas, y se les reconoce hombres, mujeres confiables, y que sean competentes, habilitados para enseñar también a otros. Entonces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos textos que muestran que dentro de la diversidad de la fe cristiana del siglo I y dentro del desarrollo del cristianismo del siglo I, se reconocen al menos, y es posible encontrar más, estos dos momentos. Ese momento inicial de encuentro con Cristo, donde no se me exige nada más que encontrarme con Cristo y narrar lo que ha pasado en mi vida. Yo era ciego y ahora veo, pero no puedo decir si era pecador o no. No me pregunten más que eso no sé, no importa, nada más que eso se le está pidiendo. En eso se funda el testimonio cristiano. El Señor transformó mi vida. Lo único que se requiere es haber sido tocado por el Señor y transformado por el Señor, evidentemente. Pero los textos muestran que en otro momento del desarrollo cristiano no basta con la buena voluntad de quien dice yo he sido transformado por Cristo y puedo contar esto, sino que se requiere para transmitir el mensaje a la siguiente generación de un crecimiento previo, de haber oído la enseñanza. Nosotros hoy día en nuestra cultura la leemos, la oímos, la leemos, la vemos. Recién en el segundo piso, los profesores de escuela dominical me estaban mostrando un evangelio dramatizado. Es todo el evangelio con imágenes, precioso. ¿Ya? Hoy día no solamente lo leemos, lo oímos y lo vemos. Se requiere haber pasado por eso. Ser lo suficientemente confiables para transmitir a otros con fidelidad aquello que se ha oído. Y debiéramos entonces ser personas capacitadas para transmitir a las siguientes generaciones. Todos nosotros, los que somos creyentes en esta sala, hemos pasado por el primer momento del que habla el Nuevo Testamento. Hemos tenido un encuentro con Jesús de una u otra forma, algunos con lágrimas, con risas, con alegría, otros manifestando menos las emociones, y sin embargo, unos de una forma y otros de otra forma podemos decir, yo era ciego y ahora veo. La pregunta es si con el correr de los años hemos avanzado a ese segundo momento del que estamos hablando. Si nos hemos convertido en transmisores habilitados del viejo mensaje. Si hemos oído, leído o visto lo suficiente. Si somos lo suficientemente confiables para transmitir. Si nos hemos expuesto a las herramientas que nos hacen crecer para ser transmisores válidos. En la época en que se escribe la carta a Timoteo, habían preocupaciones no menores. El apóstol escribe al mismo Timoteo, en la misma epístola, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos,
se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Para la época en que se escribe la segunda carta a Timoteo, no faltan maestros, abundan. Pero lo que transmiten dejó de ser hace mucho tiempo el antiguo mensaje promovido por la vida y obra de Jesús. Y se había convertido en el show que todo el mundo quería oír. En el discurso del aplauso probablemente, en el discurso que nos hace oír lo que en nuestras propias fantasías, que todos tenemos, deseamos. La sana doctrina, en otro momento tendremos ocasión de profundizar en lo que es, pero parece ser como cosa básica la transmisión permanente de un mismo contenido, de principio a fin, no importa que pasen los tiempos, la mantención de un contenido que se transmite de generación en generación. La sana doctrina no es del gusto de todos. Ese es uno de los puntos que está expresado acá y que es una realidad en todos los tiempos. El segundo punto es que cada uno de nosotros tiene su propia fantasía de lo que quiere oír. Y entonces colisionan frecuentemente estas dos cuestiones. Que no nos es grato oír la sana doctrina y que ya habíamos elegido lo que nos gusta oír. Frente a eso, el apóstol dice a Timoteo, no cualquiera. Lo que oíste, no lo que se te ocurra, lo que oíste, aquello en lo que fuiste instruido, transmítelo no a todos, a personas cualificadas, para que esas personas cualificadas transmitan y no lleguemos al punto de que la iglesia del Señor esté representada por falsos maestros, con falsa doctrina, buscando sencillamente el aplauso. Cada día, en nuestros tiempos, cada día, hombres y mujeres se encuentran con Jesús. Todos los días, los que se encuentran con Jesús, igual que el hombre que había sido ciego y que fue curado, dan su testimonio espontáneo. La mayoría de ellos son personas que no podrían decir nada más y no necesitan decir nada más que lo que le ocurrió en el encuentro con Jesús. Cuando uno escucha en las calles el testimonio de personas o en las iglesias, de lo que se testifica es de esa obra que hizo Jesús sin pedirme nada a cambio, sin ponerme un prerequisito, sin necesidad de aprobar un examen de preencuentro con Jesús. Cada día, hombres y mujeres se encuentran con Jesús y continúan transmitiendo ese mensaje. Sin poder decir mucho de Jesús, porque no saben, pero sí de lo que sucedió con ellos en sus vidas. Pero también, 20 siglos más tarde de este relato precioso de la época de Jesús, encontrándose la iglesia con personas que han tenido el primer encuentro con el Señor, también la iglesia necesita que nos vayamos convirtiendo en transmisores competentes del mensaje. Es decir, no es esperable que aquella persona que en un momento determinado lo único que podía decir de Jesús es que yo era ciego y ahora veo, con el correr de los años no haya aprendido nada más de Jesús. No es esperable que al avanzar el tiempo esté yo tan marginado del crecimiento cristiano y del desarrollo cristiano que después de un tiempo debiendo ya ser competente para transmitir realidades profundas en medio de un abanico de posibilidades falsas, yo todavía
no tenga más que decir que era ciego y ahora veo. Y que todavía, después de años, no sé si Jesús era pecador o no. La iglesia, que la formamos todos, hay tantas formas de graficarlo, un cuerpo, una ciudadanía, un edificio. Estamos en un camino. A los primeros cristianos les llamaban así, los del camino. Y en este camino transitamos personas en los más diversos momentos del desarrollo cristiano. Está el que recién se metió al camino, está el que lleva varios años caminando. Todos, sin excepción, deben tomar plena conciencia de que la forma correcta de transitar este camino es creciendo, es avanzando. De ahí vienen todas las figuras que hemos escuchado en todas las iglesias de donde provenimos. ¿Usted camina en el Señor o no camina? ¿Se acuerdan? Dejó de caminar, decían los antiguos. Se referían a quien se estancó. ¿Avanza o no avanza? No avanza. Se refieren al que se estancó. Podríamos encontrar las metáforas más sofisticadas, pero siempre sería lo mismo. Podemos ser el hombre que lo único que puede decir es que yo era ciego y ahora veo porque decidí no crecer más. Y después de 30 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, solo poder decir eso, y todavía no sé si es pecador o no. O podemos ser aquel que Pablo le pide a Timoteo que sea y que forme. Personas que habiendo oído, leído, digo yo, visto, habiendo aprendido, puedan transmitir en medio de la amenaza de la difusión, de la dilución del contenido profundo del Evangelio, transmitir aquello que la Iglesia ha venido guardando como tesoro por ya más de 2000 años. Porque si lo que transmitimos no es el contenido primitivo del Evangelio, corremos el riesgo de que quien reciba nuestro testimonio no experimente la transformación que el verdadero Evangelio produce. Es decir, no es cuestión de a qué doctrina adherimos. No es cuestión de defender simplemente lo que nos parece bonito. La necesidad de crecer para quienes se han entregado al Señor tiene que ver con que pudiera transmitir lo incorrecto y provocar efectos incorrectos en quienes realmente vienen buscando a Jesús. Quisiera, a través de esta reflexión, simplemente animarlos, hermanos, hermanas, que están presentes y también a quienes están conectados a la distancia, a crecer junto con nosotros, a que crezcamos juntos, a que sumemos los esfuerzos para conocer más al Señor. Cada recurso material y humano de la Iglesia se va a poner en crear los espacios adecuados para crecer. Bueno, expongámonos a esos espacios. Si alguien conoció al Señor ayer en la mañana y hoy solo puede decir, yo no sé nada más, no me sé ni el himno lema de la alianza, no importa, ni los antiguos lo conocen tampoco, a veces el himno lema. Si alguien solo puede decir eso, yo no sé nada, que mañana no sea así, pues. Que pasado mañana sea mejor, que la otra semana sea mejor. No nos conformemos, crezcamos, porque todos somos conscientes de que nuestros tiempos necesitan la predicación del Evangelio, pero no necesitan
cualquier cosa, sino el Evangelio. Si la imagen de Cristo queda tan diluida porque entregamos algo a media, ¿en qué Cristo va a creer el que cree? Y eso no es culpa de Cristo. Nosotros debemos esforzarnos. Así es que nos vamos a exponer, con la ayuda del Señor, a espacios y tiempos para profundizar en la palabra, para crecer en la palabra, y al mismo tiempo, probablemente esto se va a dar de forma natural, nos vamos a convertir en transmisores de la palabra. Que el Señor nos bendiga, y que el Señor bendiga a los que van a oír aquello que nosotros tenemos para compartir. Hoy alguno compartirá simplemente: yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios, comparta eso. Pero de otros se espera que lo que comparta sea más profundo, más robusto, porque ya debe haber crecido, ya debe haberse convertido en un hombre o mujer confiable, capaz de enseñar también a otros. Tenemos un año lindo, desafiante, por delante. Vamos a empezar a estudiar el libro de Romanos la próxima semana. Estamos muy entusiasmados y aterrados al mismo tiempo. Necesitamos toda la ayuda posible. Bienvenida a las conversaciones en la semana. Pero eso significa que queremos profundizar. Nos vamos a meter en aguas profundas, no para ser incomprensibles, sino para que lo que se transmita no se diluya, sino que mantenga ese contenido de salvación que tuvo desde el comienzo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pónganse ustedes de pie, oremos al Señor. Nos sentimos desafiados, Señor, por nuestros hermanos más pequeños que hoy día promocionaron. Nos sentimos desafiados porque los vemos a ellos crecer, pasar de una clase a otra, avanzar a un ritmo impresionante. Y nos sentimos desafiados porque nosotros no avanzamos así frecuentemente en nuestra vida cristiana. Queremos pedirte, Señor, que tú obres en nosotros, con tu Espíritu Santo, esa gracia para crecer. Que obres en nosotros esa transformación necesaria en nuestras vidas, para salir del punto de partida y avanzar en este camino de crecimiento, de conocimiento tuyo. Danos, Señor, las herramientas. Levanta en la iglesia hombres y mujeres, Señor, con corazones dispuestos para aprender y para enseñar, para transmitir. Conviértenos a todos nosotros en transmisores legítimos de tu palabra. Y sobre todo, respalda tú, Señor, aquello que es tu obra en nuestros tiempos. Gracias por este momento. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por cada abrazo, hermano, por cada saludo, por cada canto. Gracias por todo lo que tú nos permites hacer en medio de este encuentro semanal tan bonito. Recibe tú, Señor, la gloria, recibe tú la honra, recibe nuestra gratitud, humilde, imperfecta, recibe también nuestra disposición. Abrimos el corazón, Señor, para que tú trabajes en nosotros y nos hagas más a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.